alabarle, después de exaltarle. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, Dios Todopoderoso. Tú vives, tú reinas, y tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre, que con gozo y alegría viene a ti humillado, y después de haber escuchado, Señor, después de haber, Señor, alabado tu nombre, después de haberte exaltado, ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Padre. Habla nuestra vida, Señor. Habla nuestra vida, Padre, por favor. Habla nuestra vida, Señor. Habla nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, Padre. Tu palabra santa, tu palabra es verdad. Tu palabra es la que anhelamos, Señor. La que deseamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer con ustedes, hermanos, allí en el libro de Génesis, en su capítulo 32. Amén. La palabra es hermosa. Y nunca vamos a terminar, hermanos, de aprender. Mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a terminar, hermanos, de aprender. Amén. La palabra de Dios. Solamente quiero que leamos, por favor, allí en Génesis 32, por favor. Alaba al Señor, hermanos. Allí en el versículo 24 en adelante, que dice así la palabra bendita del Señor. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Palabra de Dios, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor. Quiero hablarles acerca de no he terminado, hermanos, el tema de la oración en secreto, el tema de la oración personal. Y aunque el día miércoles di un poquito de la vida de Jacob, hay mucho que aprender de la vida de Jacob, sobre todo cuando Jacob, cansado, agobiado, y por qué no decirlo, quizá preocupado, que si lee usted todo el contexto de estos versículos que acabamos de leer, se acerca Esaú, su hermano. Esaú viene a encontrarse con Jacob, y Jacob piensa lo peor. Jacob piensa, hermanos, que Esaú pues va a encontrarlo para ajustar cuentas. Recuerde que Jacob, los que hemos leído la palabra de Dios, recuerde que Jacob primero le compra la primogenitura a Esaú, o mejor dicho, lo intercambia o lo cambia por un plato de lentejas. Qué poco valor le puso Esaú a su primogenitura. Después lo engaña, ¿verdad? Engaña a su propio padre, le roba la bendición más grande que un hijo pueda tener en una familia judía, en una familia israelita, que era la bendición del padre. Engaña a su padre. Cuando Esaú llega con su padre, ustedes saben la historia, llega con la comida, con el potaje,
Y le dice Esaú a su padre Isaac, ¿verdad? Que ya no veía. Padre, vengo a ti para que me des la bendición. Aquí está la comida que tú me pediste. Y dice la Biblia, hermanos, que Isaac se angustió mucho. Así dice la Biblia. Dice, ¿cómo? Si ya se la di. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Esaú. Y le dijo, yo ya le di la bendición a Jacob, a tu hermano. Y Esaú lloró y le dijo, ¿no tienes para mí la misma bendición, padre? Y así dice en Hebreos, hermano, que la procuraba con lágrimas. Pero dice que no. Y Esaú, eso le causó a él coraje, ira y un deseo, hermano, de matar a su propio hermano por lo que Jacob le había hecho. Tuvieron que pasar 20 años, hermanos, para que Esaú se encontrara con Jacob. Si usted lee los textos anteriores, se va a dar cuenta, hermano, que Esaú le dice a Jacob, le manda unos mensajeros y le dice, Esaú viene a ti. Pero ¿sabe dónde está el asunto yo me imagino, hermanos, lo puedo leer, el asunto de el susto, el temor, el miedo de Jacob, cuando le dice el mensajero, viene Esaú y viene con 400 hombres con él. Y Jacob dijo, híjole, yo creo que Esaú no viene en términos buenos. Divide su campamento, divide sus familias, hermanos, y en realidad el temor que tenía, hermanos, Jacob, y es cuando ahí se queda solo a orar. Se queda solo para pedir y orar al Señor protección. Esta oración, hermanos, tiene muchos elementos importantísimos que podemos aplicar a nuestra vida, hermanos y hermanas, porque nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración. Amén. Hombres y mujeres, hermanos, de oración. Y mi tema sencillamente se llama ¿ya tienes tu Peniel? Es mi pregunta. ¿Ya tienes tu Peniel? ¿Ya tiene usted su Peniel? ¿Por qué esta pregunta? Por el significado que tiene la palabra Peniel. La palabra Peniel, hermanos, tiene un significado bien hermoso, bien maravilloso e interesante, que el cristiano debería de enfocar de una manera personal. La palabra Peniel significa rostro de Dios. Amén. Por eso más adelante dice, hermanos, que Dios dice, me voy a adelantar un poquito el versículo 30, pero ahorita vamos a ver unos puntos y algunos principios de la oración de Jacob. Pero vean lo que dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta palabra Peniel, hermanos, era una palabra muy importante y significativa en la vida de Jacob. La palabra Peniel significa rostro de Dios, dando a entender, hermanos, que Jacob estuvo cara a cara o rostro a rostro con Dios. Alaba el Señor. Estuvo allí solo, porque dice el versículo, hermanos, que ya leímos, el versículo 24, que estuvo solo. Qué importante es, hermanos, entender que muchas veces necesitamos estar a solas con Dios. No he quitado el dedo del renglón, hermanos, con referente a los temas que hemos estado estudiando y predicando y enseñando,
acerca de la oración en secreto, la oración personal, la oración que muchos de nosotros no hacemos, hermanos, u olvidamos porque es de una manera personal. La oración, hermanos, que es necesario practicar y volver al principio de la oración en secreto. Ya hemos aprendido mucho, hermanos, y hemos aprendido que la oración en secreto el Señor Jesucristo la ordenó. El Señor Jesucristo, hermano, la ordenó de una manera maravillosa en el Sermón del Monte. Pero no solamente lo habló, sino que el Señor Jesucristo también lo practicaba, la oración en secreto. Alaba al Señor. La experiencia que tuvo Jacob con el Señor fue una experiencia transformadora, una experiencia que nunca había tenido, hermanos, a pesar de que Jacob conocía de Dios. Jacob, hermano, actuaba como su nombre. No solamente engañó, hermano, a su padre, no solamente, hermano, intercambió con Esaú la primogenitura, sino engañó a su suegro. Muchas veces lo engañó. Muchas veces fue un suplantador, es decir, uno que engañaba, uno que, hermano, pues en pocas palabras lo voy a decir, era un tranza. Era un engañador, un suplantador. Y aunque conocía de Dios, nunca había tenido un encuentro personal, cara a cara con Dios. Hasta este momento. Hermanos, hay muchos principios en la oración de Jacob que quiero compartirles en esta tarde y en este momento y en estos minutos que me resta. Alabe al Señor. Para empezar, esta oración fue particular, fue personal, hermanos. Amén. Porque él se quedó solo. Versículo 24, perdón. Él se quedó solo. Era una oración personal, pero era una oración necesaria. A veces, mire, hermanos, yo no niego que usted no ore, o ore, no sé. Dios conoce su corazón. Pero hay oraciones que son necesarias, hermanos. Amén. Y son oraciones quizá personales. Alaba al Señor. Si nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a la oración, no estamos, mire, hermanos, ayer me puse a pensar cuando estábamos aquí orando. Gracias a Dios vinieron un numerito de hermanos a orar ayer. Pero mire, hermanos, si hay momentos en el cual usted y yo debemos de orar, son en estos tiempos que estamos viviendo. De veras. Es para que cada uno de nosotros tome el empeño de decir: hay oración en la iglesia, voy a orar con los hermanos, voy a estar en unidad con los hermanos, orando y suplicando por los favores de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? No sé cuántos de nosotros estamos orando, lo que yo le decía en el primer culto. No solamente estamos orando por el pueblo de Israel, estamos orando por muchas necesidades, hermanos, que se han presentado en la iglesia. Y debemos de sentir la carga. Sé que usted está cansado, yo lo sé. Sé que usted está agobiado por... A lo mejor lo único que desea usted el sábado es estar en su casita, echándose un cafecito y... Yo lo sé. Pero, ¿por qué no tener, hermano, el sentir y la actitud de decir: hay culto de oración? Y mira los tiempos que estamos viviendo. Mira cómo lo que está aconteciendo en Israel, que ya lo expliqué en el primer culto. Que ya di un pequeño esbozo de por el motivo por el cual está pasando en Israel. La guerra con Rusia contra Ucrania, la maldad, los asesinatos que continuamente ha habido en nuestro municipio.
y tantas cosas que estamos viviendo, las necesidades que estamos, hermanos, pidiendo, entre ellos por el niño Yacer Elías y por todos nuestros hermanos que están enfermos, por los problemas que hay en las familias con los hijos, por las situaciones que están viviendo algunos matrimonios. Hermanos, ¿no cree usted que deberíamos de unirnos más en la oración? ¿No cree usted que deberíamos de despertar e individualmente decir, es tiempo de despertar, es tiempo de poner mi granito de arena para apoyar a la oración colectiva? Pero si no estamos habituados, hermanos, a orar colectivamente, la pregunta es, no sé si está habituado para la oración en secreto. Pero tanto uno como otro, hermanos, son necesarios. En el aspecto de Jacob estaba necesitado de Dios. Vio su realidad que ya no podía esconder. Alaba al Señor. Es necesario, vea, hermano, con todo su corazón, vea y sienta lo que Jacob sentía en ese momento. No solamente tenía temor, quizás recordaba todo el pasado que le había causado, hermano, y todo el pesar que le había causado a su propio hermano Esaú. Y sabe, llegó a pensar de su papá, de su mamá, llegó a pensar de su comportamiento que él tenía, hermano, aún conociendo de Dios. ¿Sabe? Esta oración debe de ser particular, debe de ser personal. Alaba al Señor. Debe de ser, hermanos, de una manera personal. Y aquí vemos a Jacob. Y vamos a ver algunas aplicaciones y algunas lecciones relacionadas con el trato de Dios para con los suyos. Amén. En el caso de Jacob, pero también en el caso nuestro. Número 1. Para encontrarnos en nuestro Peniel, que es encontrarnos con Dios cara a cara, demanda una conciencia de preparación. Debemos de prepararnos, hermanos. ¿Estamos aquí? Prepararnos, hermanos, para presentarnos en nuestro Peniel, cara a cara con Dios. Porque Jacob se apresuró a prepararse ante el inminente encuentro con Dios. Él tuvo miedo a Esaú. Escúcheme bien, hermano, él no se preparó para encontrarse con Esaú, aunque tuvo temor. Lo que él hizo fue prepararse para tener un encuentro con Dios. Alaba al Señor. Él sabía que su hermano iba a venir, sabía que su hermano lo iba a encontrar, aunque él tenía temor. Alaba al Señor, pero él se preparó. Alaba al Señor. ¿Sabe? Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tiene usted pendientes para con Dios? ¿Hay pendientes de usted para con Dios? ¿Qué aspectos de su vida requieren ser reorganizados urgentemente ante la inminencia de un encuentro personal con Dios? Alaba al Señor. Si usted supiera que Dios viene a su encuentro, ¿qué haría usted? Alaba al Señor. Si usted supiera que tiene su encuentro definitivo con Dios dentro de un par de días o en un tiempo, ¿qué haría usted con su vida en ese tiempo? Alaba al Señor. ¿Sabe? Muchos no están conscientes de esto. Muchos no tienen un tiempo preparado para con Dios. Debemos de redimir bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Debemos de organizar nuestro itinerario, hermano, porque hay mucho trabajo y a veces nos abundamos de mucho trabajo, pero no queremos o no tenemos, hermano, un tiempo para prepararnos para nuestro Peniel. Es decir, para vernos con Dios cara a cara, rostro a rostro, para contemplar la presencia de Dios. Alabe al Señor. ¿No pensamos acaso que en verdad
Tendremos un encuentro con aquel que nos formó, que nos llamó, que nos redimió y nos salvó. Pero ¿está listo usted, hermano? ¿Está listo usted, hermana, y preparados? Y que con todas nuestras cuentas al día para encontrarnos con Dios. ¿O no es importante para usted tener un encuentro con Dios? ¿No es importante para su familia? Pero de una manera personal para usted, que como Jacob, él sabía de la premura, él sabía que ya no debería de perder tiempo. Él se sentía necesitado. Él ya no se quería llamar más el que roba, el que suplanta, el que engaña. Y por eso, hermanos, fue a buscar a Dios cara a cara. ¿Sabe lo que yo pienso de alguno de nosotros? ¿Qué cree que pienso de alguno de nosotros, hermanos? Que quiere cambiar. A lo mejor dentro de sí dice, ya no quiero ser de esta manera. Ya no quiero ser un mal esposo. A lo mejor ya no quiero ser un mal hijo o una mala esposa. O ya no quiero ser esto. Pero ¿sabe? Nada más se queda en ese pensamiento. Ya no quiero ser un mal administrador de mi tiempo, piensa usted. Ya no quiero ir allá, o ya no quiero ir acullá, o ya no quiero. Pero ¿sabe? No nos quedemos solamente en el hecho. Porque ¿qué hubiera pasado en la vida de Jacob si solamente Jacob hubiera dicho, ya no quiero ser esto? No, él quiso tener un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí viene la segunda aplicación. Porque solamente teniendo un encuentro con Dios hay transformación. Mientras no tengamos un encuentro en nuestro Peniel, mientras no tengamos, hermanos, un cambio radical y un deseo de pasar un tiempo con el Señor en nuestro Peniel, cara a cara. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido ese tiempo cara a cara? Porque hay transformación. Número 3. Este encuentro personal en nuestro Peniel es de carácter estrictamente personal, íntimo, secreto, alaba el Señor, en donde nadie, hermano, está allí involucrado, sino solamente usted y Dios. Alaba el Señor. Usted a Dios a solas, en la presencia de Dios a solas. Amén. Aún cuando usted esté en medio de la congregación, usted puede orar quizás en la silla, hincado o hincada a solas. Alabe al Señor. Y Jacob lo entendió. Jacob comprendió, hermanos, que era necesario pasar a solas un tiempo con Dios. No es posible, hermano, entrar en la presencia de Dios. No es posible, hermano, entrar en una relación íntima y personal con Dios mientras nuestros pensamientos están ocupados y saturados por otras personas, por otras cosas, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por ocupaciones y pertenencias materiales. Debemos de desarraigar todo aquello, hermanos, para estar a solas con Dios. Alabe al Señor. Y es que es aquí donde muchos cristianos han tropezado, porque no tienen su Peniel. Están ocupados de muchas cosas, hermanos. Son bien eficientes en muchas cosas. Yo los felicito, hermanos, porque yo no estoy hablando mal de que... No, yo sé que ustedes son bien eficientes en sus trabajos, en la escuela, en la universidad, en el área que ustedes están trabajando. Pero ¿saben dónde estamos siendo deficientes? Estamos siendo deficientes en nuestra oración íntima y personal. Yo puedo ser buen estudiante porque el talento lo tengo. O puedo ser un buen comerciante porque también tengo la estrategia. O puedo ser una buena trabajadora, ama de casa en el hogar, porque
lo aprendí desde mi niñez, porque mis padres le enseñaron o me enseñaron. Pero sabe, la oración íntima y personal se aprende cuando se dedica a ella, cuando se practica y cuando se vive. Es una situación estrictamente personal. Y si usted como cristiano individualmente hablando no ha tenido su Peniel, vuelva a su Peniel. Alabe al Señor. Número 3. Debemos entregarnos por completo a vivir nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios depende, hermanos, de la oración. Si Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Alabe al Señor. En esta relación que tenemos con Dios, demostramos si realmente amamos a Dios. ¿Estamos cumpliendo el primer mandamiento o el gran mandamiento? Amarás a Jehová, tu Dios. Lo demostramos en la oración. Alabe al Señor. Lo demostramos en la oración porque amamos su presencia. Alabe al Señor. Seamos como Jacob, que él quiso tener una relación más personal, más íntima con Dios. Alabe al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Habla de relación. Y cuando hablamos de relación, hablamos de entrega y dedicación con tal pasión, hermanos, que estamos entregados a la oración íntima, a la oración personal. Alabe al Señor. Hace algunos años atrás un hombre dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre enteramente consagrado. Alabe al Señor. Y un creyente que escuchaba dijo: yo quiero ser ese hombre. ¿Y sabe quién fue? El gran evangelista D.L. Moody, quien a pesar de haber quedado huérfano a los 4 años de edad y haber sido hijo de un alcohólico y de haber sido un simple ayudante de zapatero en su juventud, llegó a ser un hombre de Dios en Inglaterra y uno de los hombres más influyentes en el siglo XXI. Y un día le preguntaron, después de que se entregó a Cristo y después de que iba por muchos lugares a predicar la palabra del Señor, y un día le preguntaron: Doctor Moody, ¿cuál ha sido su secreto por el cual muchas almas van y lo buscan y va a predicar a tal lugar y se llena el lugar, va a tal pueblo y todo el pueblo, y solamente él dijo esta palabra: simplemente es mi tiempo que paso en secreto con Dios? Y dice lo siguiente: oh, si todos los cristianos tuvieran ese tiempo, no solamente fueran exitosos en esto que yo hago, sino fueran exitosos en su matrimonio, fueran exitosos en su familia, fueran exitosos en todas las áreas de su vida, por cuanto la oración en secreto siempre será recompensada en público. Hermanos, ¿dónde está su Peniel? Alabe al Señor. ¿Dónde está su Peniel? La oración en secreto nos enseña en la vida de Jacob que esta oración, hermano, este encuentro que tuvo Jacob, le dejó una marca. Amén. ¿Qué marca le dejó? Versículo 25. Dice que se le descoyuntó el muslo. Dice, hermano,
el muslo de Jacob mientras luchaba, mientras oraba. Cuando se hizo evidente que Jacob estaba decidido y no se trataba de un simple juego, sino cuando Dios obtuvo de Jacob la disposición. Porque Dios vio la disposición de Jacob. Amén. Y Dios ve su disposición. Dios mira nuestra disposición cada mañana cuando amanecemos a ver si queremos orar y platicar con Él. Dios mira su disposición, hermano. Amén. Alaba al Señor. Cuando Dios obtuvo de Jacob la disposición de dejarse tratar por él en su carácter, cuando se hizo notoria que Jacob quería platicar con Dios, alaba al Señor, y de que estaba cansado, la bendición de Dios entonces llegó a Jacob. Y lo hizo de tal modo que cuando tocó Dios a Jacob, tanto su cuerpo y alma fueron impresionados de tal naturaleza que habría de ser notoria a todos los conocidos de Jacob. De manera similar, el cristiano en su trato con Dios tiene que participar de la experiencia de como Jacob, como dice su palabra. Cuando el varón vio que no podía con él, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y cuando Dios ve que nosotros dejamos de jugar a la oración, cuando en realidad Dios ve que lo estamos buscando de corazón, no de doble ánimo. ¿Estamos aquí, hermanos? Y que estamos decididos realmente a buscar el rostro de Dios. No con doble ánimo, alaba al Señor. ¿Sabe? Dios ve esto. Así como Dios vio a Jacob. Ya Jacob estaba cansado. Dios lo vio que ya no podía. Y sabe, Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestra alma y ve que ya no podemos. Ve, hermano, que en realidad ya no sabemos a dónde ir. Y en su trato con él, hermano, por medio de la oración, vea, Dios trató con Jacob, alabe al Señor. ¿Estamos aquí? De manera similar, el creyente debe de perseverar, hermanos, en este acto de la oración. Debe de perseverar en su trato con Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, alabe al Señor, la obediencia a la palabra de Dios, siendo fiel en medio de las dificultades, a fin de perseverar con todo su ser en la presencia de Dios, antes de obtener, hermano, la bendición y antes de obtener la promesa de Dios. Desconocemos el valor, hermanos, de la perseverancia cuando no la practicamos. Pero considere el valor de la perseverancia en la oración. Si nosotros no practicamos la perseverancia, nunca vamos a tener victoria. O vamos a tener victorias esporádicas. Pero cuando nosotros conocemos el valor de la perseverancia, sobre todo en el tema que estamos tratando, que es la oración personal, vendrá la victoria, alabe al Señor. Vendrá la respuesta, alabe al Señor. Vendrán bendiciones que nos van a alcanzar. Vendrá, hermanos, el crecimiento y la madurez que necesitamos para avanzar. Cristo vive, porque dejan marcas en nuestras vidas. Alabe al Señor. Estemos dispuestos, hermanos, a abandonarnos en las manos de Dios, a quebrantarnos en la presencia de Dios. Como Pablo decía, yo cuando oro, es como si yo estuviera allí con dolores de parto. Pero él lo hizo, hermano, por la pasión y por la atención y por el anhelo de Pablo, por, hermano, buscar el rostro de Dios para conseguir el favor de Dios mismo. A veces hay oraciones solamente son palabras huecas. Nos paramos igual. Palabras huecas
que solamente son, hermanos, palabras sin sentido. Pero cuando hay una verdadera entrega, hermanos, va a dejar marcas esa oración. Y sobre todo, una de las marcas más maravillosas que usted puede recibir a través de la oración es que la obra del Espíritu Santo se va a manifestar en usted y en mí. Que vamos a tener su Espíritu Santo y que es la garantía de las promesas de Dios para nosotros en nuestras vidas. Hay un pensamiento que dice: el que persevera alcanza, y es lo que hizo Jacob. Jacob perseveró. Amén. Con estas palabras: no te suelto, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Vean lo que dice el versículo 26, y esto es bien significativo, hermanos. Dice: no te dejaré si no me bendices. Ahí está la expresión de Jacob. Ahí vemos la perseverancia de Jacob, cansado, fatigado, agobiado, necesitado de Dios. Pues alabamos al Señor, pero que en esa noche está dispuesto en perseverar. Amén. La palabra clave siempre, hermano, en las cosas espirituales es la perseverancia. Amén. La perseverancia. Perseverar en la fe, perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar, hermano, en el servicio. Alabe al Señor. La perseverancia. Y Jacob obtuvo la promesa, hermano, alabe al Señor, por su perseverancia. Por eso el que persevera alcanza. No importa los tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, perseveremos en tiempos difíciles. Pasaremos al Señor. Perseveremos en la presencia de Dios y venceremos. Perseveremos en la palabra de Dios y creceremos. Perseveremos en el servicio fiel a Dios y alcanzaremos madurez. No diga usted: ya no quiero servir, ya no quiero colaborar, ya no quiero cooperar, ya no quiero seguir adelante. No, persevere, porque la clave del éxito, hermano, es la perseverancia. Persevere al servicio, persevere, hermanos, en su relación cristiana con sus hermanos. Persevere en tiempos de dificultad. Persevere, hermano, en tiempos de enfermedad. Persevere en la obediencia. Persevere en la palabra. Persevere en la oración. Persevere en la fe. Persevere, oh cristianos, perseveremos en Cristo Jesús. Es en donde Jacob perseveró. Y él dijo: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Esto me viene a la mente lo que el Señor Jesucristo habló: la insistencia, la perseverancia en la oración. Señor, no te voy a dejar hasta que tú me sanes. Señor, no voy a dejar de orar hasta que tú me contestes. Señor, yo voy a seguir adelante, pase lo que pase, hasta que tú me des la respuesta. Es la oración que persevera, hermano. Es la oración que avanza. Es la oración que Dios escucha. Es la oración, hermanos, que Dios contempla cara a cara. Alabe al Señor. Dios sabe que necesitamos mucho de la oración, pero también nosotros necesitamos entender y saber que necesitamos nosotros mucho de la oración. Alaba al Señor. También nos enseña, hermanos, que Dios primeramente nos confronta a través de la oración personal. ¿Cómo cree usted que se sintió Jacob cuando el varón le preguntó su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién eres?
Y es lo mismo como nosotros, hacia nosotros, hermanos. Alaba al Señor. Dios nos tiene que confrontar en la situación que estamos viviendo y en la situación que estamos pasando. ¿Usted cree que Jacob se sentía contento y feliz con la vida que estaba llevando? Por eso Dios quiso que se diera cuenta, primeramente, de su situación. Que se diera cuenta que ese nombre Jacob hablaba mucho de su carácter, hablaba mucho de su forma de vivir, de su forma de ser. Jacob, el que suplanta, el que engaña, el que roba. Alaba al Señor. ¿Sabe? ¿Acaso no conocía a Dios el nombre de Jacob? Sí. Pero Dios le preguntó para que se diera cuenta, hermanos, de su situación y lo confrontó, hermanos. Y muchas veces Dios en la oración íntima nos tiene que confrontar. Nos tiene que llamar la atención, hermano, para que veamos nuestra situación, en qué situación nos encontramos. No solamente venir a orar por orar y pedir por pedir. Yo allá en el culto de Jalpa yo les di algunos pasos para la oración. Pero sabe, aquellos que no conocemos cuáles son los pasos de la oración, solamente nos hincamos para pedir. Nos hincamos para rogar, para pedir. Es cierto que la oración, hermano, es algo para eso. Pero no solamente para eso es la oración, sino la oración, hermano, antes de pedir. Póngase delante de Dios y estúdiese, confróntese cómo está delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estoy yo para orar? ¿Cómo estoy yo ante la presencia del Señor? Alabe a Cristo Jesús. Conózcase usted mismo. ¿Usted no se conoce a usted mismo? Conózcase usted mismo, hermano y hermana. Conózcase. Si usted, delante de la presencia de Dios, es capaz de orar. Cuando el varón le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe lo que dijo a Jacob? Ya no quiero ser así. Ya no quiero ser suplantador. Ya no quiero ser engañador. Ya no quiero ser así. Y uno de los principios de la oración, hermanos, es pedirle a Dios que nos cambie. Que cambie este carácter malo que tenemos, hermanos. Que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar o de comportarnos, hermanos, cuando nadie nos ve. Y estemos conscientes de algo, hermanos. Necesitamos pedirle perdón a Dios muchas veces, porque nuestra prioridad no ha sido la oración. Para muchos cristianos fríos, no es la oración su prioridad. No es el estar en comunión con Dios. Para muchos que se dicen llamar cristianos es ir al negocio, ir al trabajo. No le piden a Dios dirección. No están, hermanos, con el hambre de buscar la voluntad de Dios cada día. Y lo que pasa es que siguen con una vida frustrada hasta que tengamos un encuentro personal con Dios. Pero un encuentro, hermano, total. Un encuentro total. Sin reservas. Dispuestos a cambiar. Hay un canto que dice: ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pero eso debemos de decírselos en la oración. Alaba al Señor. Y por último, para concluir, hermanos, esa oración siempre tendrá respuesta transformadora. Ya no te vas a llamar tranza ni engañador. Ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alaba al Señor. Y sabe, esto me recuerda que nosotros, hermanos,
Ya no nos deberíamos de llamar como nos llaman en la colonia, el peleonero, el revoltoso o el chismoso. ¿Cómo nos decían en la colonia antes de que fuéramos cristianos? Hasta apodos nos ponían, ¿o no? ¿A poco no? No sé cómo le ponían allá en su colonia o hermanos, pero vean lo que dice aquí la palabra del Señor. Hay transformación. Dios contesta la oración que se da de todo corazón, hermanos, que se da con todo nuestro ser. Oración con todo nuestro ser. Y después que le dijo Jacob su nombre, le dijo el varón: ya no te llamarás así, ya a partir de hoy. ¿Sabe? A mí me encanta mucho el tema de la oración personal, porque le voy a decir una cosa. Cada vez que practicamos, hermano, la oración íntima y personal, siempre hay un cambio en el cristiano. Cambia. Y constantemente hay cambios. Porque hay áreas que Dios empieza, hermanos, a hacernos ver en qué debemos platicar, debemos de hablar, debemos de conversar, debemos de cambiar, porque estamos entregados a la oración. Y esto, hermanos, siempre traerá un beneficio, primeramente personal, y después va a traer un beneficio en público. ¿Quiere cambiar usted su mal carácter? ¿Sabe? Si alguien tenía un mal carácter, pero de los 1000 chamucos, ese era yo. Eso era yo. Y luego cuento yo a mi esposa: si tú me hubieras conocido cuando yo iniciaba el camino, yo creo que sabe que, pero gracias a Dios, el Señor me moldeó. Me moldeó tanto que ahora, hermanos, de veras, no me cuesta perdonar. No me cuesta mirarle a los ojos a mi esposa y pedirle perdón. No me cuesta pedirle perdón a un hermano que siento que lo ofendí. Porque la oración personal, hermanos, trae transformación. Trae cambios, recuérdenlo, trae cambios. Por eso, ¿cómo está su relación con Peniel? Póngase de pie. ¿Cómo está su relación con Peniel? ¿Cómo está su oración? ¿Desde cuándo uno ora a solas con Dios? Hay un Peniel para cada uno de nosotros, hermanos. Hay un lugar de encuentro y trato con Dios. Peniel es ese encuentro que marca la vida y deja santas y grandes consecuencias buenas en nosotros. Peniel es ese encuentro que transforma el carácter y cambia nuestra forma de vida. Peniel es ese lugar bonito y maravilloso donde nos encontramos con Dios cara a cara, en fe y adoración, para que nuestra vida nunca más sea igual. Cuando hay oración, nunca nuestra vida será igual. Solamente nótese, hermano. Si usted ha practicado la oración personal, note su vida, cómo está cambiando, cómo está transformando su vida a través de la oración personal. Pero si no la estamos practicando, hermanos, de veras, vamos a seguir juntamente como Jacob. Siempre vamos a estar, hermanos, en esos tiempos difíciles de la vida, como la vida de Jacob. Alaba al Señor. Por eso, hermanos, concluyo. ¿Dónde está su Peniel? ¿Dónde está su Peniel? Vuelva a su Peniel. Vuelva a esas oraciones que usted practicaba cuando usted era cristiano, cuando iniciaba la vida cristiana.
Cuando usted tenía ese amor fervoroso, ese amor que a todo a Dios le decía: sí, Señor, aquí estoy, vuelva a su Peniel. Padre, perdónanos, Señor, si hemos olvidado nuestro Peniel. Quizás en muchos de nosotros ese lugar está tan descuidado. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos tenido un tiempo íntimo contigo, no hemos tenido un tiempo de consagración. Perdónanos, Señor. Necesitamos, Señor, volver a nuestro Peniel. Así como Jacob se daba cuenta que ya no podía más, ya no podía seguir con esa vida, ya no podía seguir con esa vida, suplantando y haciendo cosas, aun cuando Él te conocía. Y tuvo un encuentro personal contigo que lo transformó. Así también nosotros, Señor. Quizá alguno de nosotros quizá ya está cansado de llevar una vida mediocre, una vida estancada en su oración. Despiértalo, Señor. Despiértalo. Despierta tu iglesia, para que todos como iglesia tengamos esa actitud y ese cumplimiento de tu palabra. Despiértanos, Señor. Permite que volvamos a nuestro Peniel cada uno de nosotros. Permite que cada uno de nosotros vuelva a nuestro Peniel. Es ahí donde te encontraremos cara a cara. Es ahí donde te encontraremos sin reservas y no ocultando nada, Padre. Es ahí donde estaremos conociendo tu voluntad y donde estaremos siendo transformados a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, despiértanos. Despierta a tus hijos. Despiértanos, Señor, a todos, a los miembros bautizados, que muchas veces, Señor, por tener pensamientos o por conceptos diferentes a tu palabra, muchas veces le hacen más caso a sus pensamientos que a tu propia palabra. Pero aquí estamos, Señor, para cambiar conforme a tu palabra. Despierta, Señor, a todos mis hermanos, y que seas tú, oh Dios, obrando con tu gracia y tu fortaleza a través de la oración personal e íntima que tengamos contigo hacia ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer y vas a obrar y vas a tomar en cuenta, Señor, cada oración de tus hijos. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Todas las necesidades que hay las ponemos en tus manos. Tómanos en tus manos preciosas y obra en nosotros conforme a tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre.